Aleluya. Ya. Ya. Aleluya. Aleluya. Estamos en vivo, en directo, desde la hermosa y bella y fresca mañana de la ciudad de Tijuana, Baja California. Dios les bendiga una vez más. Empezamos esta mañana con toda la actitud. Su sangre nos libra, nos transforma. Hermosa alabanza, la verdad que sí. Ok, ya. Aterrizamos. Entonces, estamos una vez más en esta mañana. Jueves ya 30 de noviembre. Mañana es primero, ¿verdad? Sí, mañana es primero, viernes primero de noviembre y es día de dar la renta. Aleluya. No, trae 31. No, hay 30. Bueno, pues Dios les bendiga. Estamos a un día. Oiga, a un día de entrar a diciembre. Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Unas sigues haciéndolas y otras ya, cámbialas. Nombre de Jesús. Ok, arrancamos. El resumen. Antes de entrar al resumen. Estoy haciendo tiempo porque mi esposa manda ¿cómo se llama? El enlace, lo comparte en ciertos grupos, ciertas personas. Entonces le doy chance, por eso a veces hago tanto wiri wiri al principio. Pero qué hermosa alabanza. Qué hermosa alabanza. Ok. Bueno, vamos a saludar a nuestra esposa. Bueno, no, perdón. Perdón, me retracto. Mi esposa Lupita, la hermana, a ustedes, hermana Lupita. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy contento. ¿Cómo le es para estar contento? Pues nomás amanecer a mi lado. Nada más te veo. Como decían, No, pues no sé. ¿quieres hacer feliz a una mujer? Este es extra. Nomás dile esto. En la casa mando yo. ¿Ves? La tengo feliz. Ok. El día de ayer el pastor predicó un mensaje que le puso ¿por qué Tarsis? Como en estilo de pregunta, ¿no? Y vamos a leer la escritura que leyó pastor, que se encuentra en el libro de Jonás, para poder entrar en el tema y nada más darle el resumen, el repaso, ¿no? Porque hay mensajes que, bueno, yo pienso que todos, ¿no? Pero hay mensajes que sí te ponen a pensar. Y anoche nos llevó una buena plática, ¿no? La noche de referente a lo que compartió pastor y nos pone a pensar, y debería de hacer eso. Cada mensaje que escuchamos, cada predicación debería de ponernos a meditar, a pensar, a reflexionar en nuestro caminar, en nuestra vida. Y si hay cambios que hacer, pues hay que modificarle, ¿no? O hay que, no nomás, pues qué bonita palabra o qué suave, y seguimos como si nada. Entonces, vamos a darle lectura el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Hasta dónde? Hasta el 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hasta ahí, ¿no? Algo que me di cuenta en esta lectura. ¿Qué hablamos ayer? ¿Cuál fue la basura que sacamos ayer? La mala actitud. La actitud negativa. Entonces, al leer la escritura y al estar escuchando pastor de cómo inicia, empieza Jonás con una actitud rebelde, una actitud negativa, una actitud cerrada. O sea, ¿cómo
la actitud pues nos separa totalmente de los planes de Dios. Y el título que puso pastor fue ¿por qué Tarsis? Entonces, Tarsis representa muchas veces eso que Dios no quiere que hagamos. Ya se quedó en pausa. Porque Tarsis, bueno, yo no estuve, pero pues Tarsis fue ¿A dónde quería huir? a donde huyó, ¿no? Quería huir, no llegó. Porque cuando iban navegando, dice que el mar azotó la nave fuertemente y... Sí, por la negatividad, ¿no? La mala actitud, ¿no? De no querer, como dijo pasar unos mensajes, o hermano Raúl, nos montamos en nuestro caballo. Exacto. Entonces, el mensaje fue totalmente mi perspectiva fue la voluntad de Dios. Porque aquí a Jonás se le había dicho, ve a tal lugar y haz esto y ya. Y a veces cuestionamos todo lo que Dios nos dice, ¿no? A veces Dios nos dice, ve y predica o habla o dale una palabra o haz esto. Lo sentimos en el corazón, escuchamos eso hasta la voz audible, haz esto. Yo me acuerdo cuando me entregué a la cárcel, claritamente escuché la voz que me dijo, entrégate. Si yo hubiera hecho lo contrario, mi vida, yo no estaría aquí, ¿no? Entonces pastor también compartió, dice, si yo no hubiera hecho caso a la voz del pastor Alejandro cuando me dijo que a Dios no le importaban posiciones ni salarios, porque él se iba a ir a México, dice, no estuviera aquí tal vez. Entonces muchas veces el no escuchar, no ser obediente, ese fue uno de los puntos, pues nos va a llevar a la desobediencia, pues obviamente, ¿no? ¿Usted qué opina? pues es una actitud de obediencia y de, como decíamos ayer, de humildad, ¿no? Y de reconocer que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la de nosotros, ¿no? A veces no nos queremos rendir a la voluntad de Dios porque sabemos lo que va a pasar. Como ahorita me recuerdo Jonás cómo estaba enojado porque Dios los perdonó, entonces a veces dice de qué sirvió tanto venir y todo y para condenarlos y tú los perdonaste, ¿no? Entonces a veces es una actitud de egoísmo, pienso, de que pensamos que la demás gente no se merece la misericordia de Dios y nos llegamos a enojar al ver que Dios tiene misericordia, pensando que los únicos que merecemos la misericordia de Dios somos nosotros. Entonces, pues sí, es una actitud, yo pienso, de egoísmo, de no querer rendir nuestra voluntad a Dios y hacer lo que para nuestra voluntad parece que es lo correcto, ¿no? Y a veces nos volvemos jueces, ¿no? Determinamos y nosotros queremos decidir a quién merece la bendición y quién no merece la bendición. Quién merece ser salvo y quién no merece ser salvo. A quién se le puede perdonar y a quién no se le puede perdonar. Entonces tomamos una actitud egoísta, exactamente una actitud que queremos decirle a Dios, nosotros sabemos más que tú. Sí, ahora más o menos entiendo un poco la plática más de anoche, de cómo... ¿Cuál? ¿La que tuvimos? Pues relacionado, ¿no? Cómo Jonás estaba haciendo lo correcto a sus ojos o a su criterio, él estaba haciendo lo correcto, y cómo iba a recibir la misma misericordia de alguien que por toda su vida había sido un pueblo rebelde, ¿no? Entonces a veces sí llega esa pregunta, ¿por qué a él le estás bendiciendo igual que a mí? Si él tantos años que lleva fallando, que no lleva tantos años haciendo las cosas mal, ¿no? Y se me viene a la mente la parábola de los trabajadores, ¿no? Que a veces hay respuestas que Dios no nos va a responder porque son cosas que no nos importan, ¿no? Es como decir, como la parábola de, a ti te estoy dando lo que convenimos. ¿Qué te importa prácticamente si yo le quiero dar a él lo mismo o más, ¿no? Y a veces confundimos, como decía el pastor, ¿no? Confundimos la voluntad de Dios con nuestros deseos, con nuestras metas y nuestros planes.
algo que decía el pastor, dice, tal vez tú quieres ser millonario, pero Dios no quiere que seas millonario. Dios quiere que prospere. Incluso Pablo dice, yo anhelo que prosperes en todo como prospera tu alma. Pero hay algo que me llama la atención y me puse a meditar también anoche, tantas cosas que pensé. Dije, muchas veces queremos ser millonarios, pero ¿qué pasaría si nos volvemos millonarios? Una, yo estoy seguro que la mayoría dejaremos de ir a la iglesia. O iríamos a nuestras conveniencias, a nuestras condiciones, con una actitud muy diferente, queriendo que todo el mundo se nos postre a los pies. ¿Por qué? Porque el dinero automáticamente transforma a la persona. Si ahorita con lo poquito que tenemos nomás nos va bien, ya no cabemos en la puerta, no queremos entrar por la cortina en vez de las de acá. Entonces, la voluntad de Dios, empezamos a analizar qué es la voluntad de Dios, ¿no? Y Jonás creyó que él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero más bien él está consciente que la está rechazando. Porque a veces es bien clarito y nos queremos nosotros persuadir que estamos haciendo lo correcto. Porque es correcto para mí. Porque como él dijo, ¿no? Pues pueblo pecador, ¿por qué voy a ir para allá? Qué tremendo, ¿no? Cuando confundimos lo que es la voluntad de Dios. Sí, porque nos avalamos con decir, Dios nos permite juzgar, o no, Dios nos dice que tenemos cierto derecho de juzgar o de exhortar. Confundimos la exhortación en amor con el juicio. A veces le traemos juicio a las personas, fue lo que hizo Jonás. Jonás ya había condenado a ese pueblo a perdición porque decían, no, que se muera. Ajá, entonces al ver que Dios tuvo misericordia, se enoja porque dice, o sea, yo que llevo toda mi vida haciendo las cosas bien y todo, de la nada, y este pueblo de la nomás con pedir, pero pues esa es la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de una hermana que decía, que una vez comentó en una escuela dominical que dijo, a veces no queremos, Dios nos manda a orar por nuestros enemigos, y nos manda a orar por todos, no orar unos por otros, dice, pero a veces nos detenemos a orar y no tan solo perdonar, sino pedirle a Dios que los bendiga, porque sabemos que Dios sí lo va a hacer. O sea, a veces, y sí, uno lo ha comprado, uno dice, Señor, lo perdono, bendícelo, y cuando uno lo ve bendecido, dice uno, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo bendices más que a mí? Pero pues fue tu oración y es lo que Dios manda. Y a veces, y decía la hermana, yo por eso mejor pues, lo perdono, pero no le pido a Dios que lo bendiga porque sé que lo va a bendecir. Hey, manden bendiciones. Mano Edith, Dios te bendiga, buenos días. Y sí, la obediencia trae bendición. ¿Ven? Ok, vamos. Pregunta número 1 del resumen del día de ayer. Ahí va. ¿Cómo identificar lo que no es el plan de Dios o lo que no es la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues yo pienso que mismo en comunión con Dios, ¿no? Porque dice que, como dice, la voluntad de Dios no es la que... La voluntad de Dios es la que... ¿Cómo se dice? Bendice y no añade tristeza. No añade tristeza. A mí una vez pastor me dijo, si no tienes paz en tu alma no lo hagas, porque no es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo pienso que primordialmente... Pastor. Reyes. Yo pienso que el primordial pues es nuestra relación con Dios en oración, porque la oración nos va a llevar a obedecer y la obediencia nos va a llevar a sujetarnos y a pedir consejos, a no creernos sabios en nuestra propia opinión y siempre no decir ya esto es, sino de siempre pedir confirmación a través de pues nuestros pastores, a través de nuestros líderes. Porque ellos van a saberse que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Buenos días, señor Camarena, Dios me lo bendiga. Pero aquí el problema es de que no nos gusta pedir consejo porque sabemos que no van a estar de acuerdo con nosotros. Pero si sabes que no van a estar de acuerdo contigo y de antemano ahí está la respuesta. No es la voluntad de Dios. Correcto, entonces muchas veces, ¿cómo identificar lo que no es el plan de Dios? Cuando tú te das cuenta, cuando te acercas con tu pastor y le dices tus planes y pastor te dice, ¿sabes qué? Yo creo que no es por ahí. Y nos va a doler con todo el alma aceptar lo que no es por ahí, porque quizás es algo bueno.
Pero lo mismo decía Pastor ayer, dice, no porque es bueno, tiene que ser la voluntad de Dios. O sea, es bueno hacer muchas cosas, pero no, quizás no es lo que Dios tiene para ti. Entonces, volvemos al mismo. ¿Cómo identificar qué es lo que Dios es? Una, sí, es acercándose a Dios. Dos, no añade tristeza. Y tres, la que yo creo es que no me aleja de Dios. Si la decisión que estás por tomar, por muy buena que sea, te va a alejar de los caminos de Dios, y tú puedes decir, no, pero es que Dios va conmigo donde sea. Y sí, Él va contigo porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Buenos días, más el micrófono, Lupita. Ok, gracias. Ahorita le decimos que grita y suelta el pulmón. Entonces, suelta el pulmón. Entonces, ¿cómo identificar cuando no trae bendición, cuando añade tristeza? ¿Cómo identificar cuando no es la voluntad de Dios? Cuando no está alineado con la iglesia, con tu pastor. Porque, para empezar, si el pastor que tienes es un verdadero hombre de Dios, Él va a buscar el bienestar para ti y Él mira exactamente lo mejor para nosotros. Un hombre que no le interesa más que le interesa tu economía o no sé, pues te va a dar por tu lado con tal de que estés contento con él. Pero un pastor que en realidad te va a guiar y se preocupa por ti, te va a decir las cosas tal y como son. Y a veces no nos va a gustar lo que nos va a decir y nos va a ir hasta incomodar, nos va a doler, nos va a decir, qué sangrón, qué viejo tan sangrón. ¿Quién le dio? Fíjate, ahorita me acuerdo. Y todavía me pongo así medio agüitado. Porque cuando yo anduve mal, Pastor Germán Senior me dijo, ¿sabes qué? Tú no estás en posición para atender a las niñas. No puedes. Y yo me acuerdo que le grité por teléfono. ¿Y hasta quién lo puso para decidir? Fíjate, a alguien que me había dado la mano, alguien que yo conocí, alguien que yo sé que es de Dios, me atreví a decirle que él no sabía. Entonces, como muchas veces lo que nosotros hacemos nos ciega de ver la verdad, la verdad de las personas que nos tienen ayuda. Entonces, ¿cómo identificar lo que no es de Dios? Acercándose a Dios, no añade tristeza contigo, pidiendo consejo, y aquello que te aleja de Dios no es de Dios. Así de sencillo. Así que si te vas a casar con una mujer que te va a alejar de Dios, quizás no es de Dios. Mejor primero ora por ella, invítala a la iglesia, porque te vas a unir a un yugo desigual. No sé ni por qué te dicen eso. Pero si te casas con alguien que no tiene los mismos principios que tú tienes, los mismos valores, lo más probable es que te va a jalar. Pues sí, a lo mejor pues no es tanto que no sea de Dios, sino no es el tiempo, porque Dios es un Dios de tiempos perfectos, ¿no? Entonces, ahorita me estoy recordando lo que dices, cuando es la voluntad de Dios, vas a tener el respaldo de los hombres que están dirigiéndote, ¿no? Que son tus pastores. Ahorita me acuerdo cuando, pues, precisamente eso, cuando yo le platiqué a Pastor Reyes de los planes de casarme y todo, yo esperaba que él me dijera que no, porque siempre me decían no, o sea, y más cuando yo le mencionaba, pues me voy a ir de la iglesia o pues está tal persona, pero es de tal lado y así. Y aún con mi esposo hubo tiempos que me dijo no es el tiempo, porque veía su vida y a lo mejor decía, en vez de prosperar, pues te va a jalar a todas las cosas, ¿no? Que él hace. Pero cuando es la voluntad de Dios, todo se acomoda y todo, porque cuando él me dijo que sí, Y digo, ay, pero yo no quiero. no, me dijo que sí, y yo me quedé, sí, y me dijo, yo sé, dijo, yo como hombre, como padre, como te quiero, como una hija, yo para mí no quiero, dice, pero yo no me puedo oponer a la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios tiene un destino para tu vida y pues tristemente para mí no es aquí y no es con alguien de aquí. Y él aceptó y respaldó las decisiones que estábamos tomando. Entonces ahí yo me di cuenta que de verdad era la voluntad de Dios, porque aunque
muchas voces me decían, estás mal, estás equivocada, no, te estás arriesgando mucho, vas a perder mucho y todo. Pero yo dije, cuando un pastor me dijo eso, yo dije, es totalmente de Dios, porque tengo el respaldo De los pastores, de los maestros, exacto. Fíjate qué tremendo lo que acabas de decir, porque pues sí, va de la mano con lo que estamos hablando. Esa parte no me la salía. Porque aparte, Pastor Reyes también se aventó un tiro con la decisión que tomó el actriz. Sí, él sabía, dijo, yo sé lo que voy a perder, dice, pero yo no me puedo poner con Dios. Y lo que le va a caer, porque ¿cuántas personas o pastores arriba de él no estuvieron en contra de esa decisión? Porque pues estamos hablando que me traje una oveja de otro redil y pues está tremendo, ¿no? Eso. Entonces, la voluntad de Dios añade riqueza, no añade tristeza. O me mira triste. Entonces, esa es la voluntad, así de entender la voluntad de Dios. Pregunta número 2. Entonces, ¿qué sí es la voluntad de Dios? Creo que lo respondimos, ¿no? Con esta misma respuesta, identificando lo que no es la voluntad de Dios, nos da la respuesta de lo que sí es la voluntad de Dios. Entonces, número 3 y última. Lo que más le agrada a Dios, ¿qué es? La obediencia. La obediencia. Entonces, tú puedes hacer un montón de cosas en la iglesia. Puedes hacer un montón de cosas en la calle. Puedes ayudar a un montón de gente allá. Y está bien. Eso es bueno. Pero si no estás haciendo lo que en realidad, lo que en verdad Dios te llamó, nos mandó a llamar a hacer, estamos en desobediencia. Y una de las principales cosas que Dios nos mandó a hacer es ir y predicar el evangelio. Esa es la principal voluntad de Dios para la vida de todo cristiano, de todo creyente. Ahora, no te estoy diciendo que todos van a ser pastores y que todos van a ser evangelistas y que todos van a salir a la calle y van a agarrar un megáfono y que todos van a andar con un letrero y que todos van a andar pasando volantes. Hay distintas maneras de evangelizar y de decirle a la persona que Jesús las ama. Y la principal es tu caminar. A veces no vas a tener que decir ni una palabra, pero la gente va a notar nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro accionar a ciertas cosas, ciertas circunstancias. A veces, ¿sabes qué? Este tiene que ser un santo o un hijo de Dios, porque cualquier persona no actúa así. Cuando estaba cambiando la llanta, y no es para vanagloriarme, sino para la gloria a Dios, está cambiando la llanta y yo bien contento, cantando como siempre, chiflando, y sale el vecino y me dice, vecino, pero pues como usted bien tranquilo ahí cambiando la llanta y no lo miro nada estresado. Digo, pues... Es que no se levantó. Le digo, pues, dice, ¿va a la iglesia usted? Y yo, pues sí, va a la iglesia. Dice, no, pues es que se nota, dice, porque no le hallaba, para empezar no le hallaba el hoyito donde bajar la llanta, porque está escondido, está oscuro y tienes que meter la varilla, no tienes que darle vuelta y luego ya era suelta. Y ahí andaba yo y bien tranquilo. Entonces, Dios se revela y nosotros somos su voluntad de Dios cuando actuamos y caminamos en obediencia. ¿Ven? Entonces, para cerrar, Lupita, ¿algo que quiere compartir? Bueno, no. No, pues que es la voluntad de Dios la que más nos conviene, ¿no? Pero a veces tenemos como que hacer hincapié en identificar si es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando, porque en mi caso personal muchas veces sí oraba yo por la voluntad de Dios y Dios me revelaba que no era su voluntad, pero yo me aferraba y decía, no, sí es, yo lo voy a convencer de que sí es la voluntad de Dios y todo, ¿no? Entonces, cuando es la voluntad de Dios no hay pierde, todo fluye, todo se acomoda, tienes el respaldo de todas las personas que Dios pone para aconsejarte, para dirigirte, y más que nada, como dices, no te aleja de Dios la decisión que estás tomando, más te aferras más a Dios
y hay paz en tu corazón, hay paz en tu vida. Cuando no es la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios de una u otra forma te va a hacer saber. Otra cosa que nosotros nos queramos engañar y queramos hacer oídos sordos, pero el Espíritu de Dios siempre te va a decir cuando algo no estás haciendo dentro de la voluntad de Dios. Por muy bueno que sea, por muy buena cara que tenga, por muy bueno que digas tú, esto me está saliendo bien, siempre va a haber una espinita ahí y es el Espíritu de Dios que está diciendo, está bien lo que estás haciendo, pero no es así como yo deseo que lo haga. Entonces, conclusión del resumen de la predicción de pastores de ayer es: acérquese más a Dios. Acérquese más a Dios, acerque más a su pastor, platíquele sus planes, sus metas, sea transparente con su pastor para que él pueda también estar orando, intercediendo. Y si es voluntad de Dios, Dios se lo va a confirmar por medio de su pastor. Porque si busca a personas, porque a veces hacemos esto, vamos con uno, vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro, a ver quién está de acuerdo con nosotros no, sí es de Dios, sí es de Dios. Como si estuviéramos a ver, como 2 de 3. A ver si le atino, pues sí es. Y estamos, como dices, buscando simplemente, tratando de convencer a Dios hasta que de repente Dios dice, ándale pues, vaya, estrellese. Porque es lo que a veces pasa. Dios a veces nos dice, tanto, ok, estrellate. Pero no tan recio. Yo te voy a cuidar. Porque hasta eso. Dios nos ama, Dios nos cuida. Y a veces nos va a soltar con el solo propósito de que nos demos cuenta que lo que queríamos no era. Y ya se nos había dicho. Pero a veces queremos aferrarnos a algo que no queremos. Así que busque a Dios, cerque a su pastor, créale a Dios que Él está en control. Es hoy, es la hora, es ya. Vamos por todo y por más. Acércate más al micrófono. Por más. Aleluya, bendiciones, nos miramos mañana. Es jueves, día de Sol Ruedas, aquí en La Morelos. Aleluya.